Y en lo que encontré aquí fue lo siguiente. Dice: los principales deseos del año nuevo giran en torno a la salud, las finanzas, el crecimiento personal, que es aprender, viajar, ser feliz, las relaciones, pasar tiempo con seres queridos, encontrar parejas, buscar la paz, la alegría y el equilibrio, con el fin de renovarse y alcanzar una mejor versión de sí mismo en el nuevo ciclo, según reportan diversos medios y estudios sobre propósitos comunes. Usted ve todos estos propósitos y deseos que cada persona tiene, enuncia, escribe, desearía para este nuevo año, gira en torno a recibir. Gira en torno a recibir. Y mientras más concentrado vive una persona en sí mismo, también dicen muchos estudios, menos feliz es esa persona. Los logros personales basados en estas declaraciones, al final de cuentas, no te van a hacer feliz, no te van a llenar, no te van a satisfacer. Porque Dios no diseñó nuestra alma, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros propósitos de vida para que solamente gire en torno a nosotros y a recibir nosotros. Hay una declaración en la Biblia, creo que es en el libro de Job, cuando dice la escritura que el mar, ¿usted ha leído eso? El mar nunca se sacia de recibir agua. El agua que cae de los ríos, que llega a los ríos, el agua que cae de las lluvias, eso tiene como parece ser que el mundo tiene no millones de años, sino cerca de 7,000 años, y el mar sigue recibiendo toda el agua que viene de las lluvias y todas las que vienen de los ríos y no se sacia. También el libro de Eclesiastés dice que el ojo no se sacia de ver y que los seres humanos tampoco se sacian de tener. Le preguntaron a un multimillonario si él quería ganar más dinero y le dijo que sí. ¿Que cuánto él quería ganar? Y él dijo, $1 más. Entonces la gente quiere girar todo en torno a sí mismo. Eso no está lejos con respecto a los cristianos. La mayoría de los cristianos, los que ya tienen a Cristo como su Señor y Salvador, andan buscando una cosa de Dios que encierra muchas y que se describe con una sola palabra. Y esa palabra es que Dios me bendiga. El salmista en el Salmo 103 enumera las bendiciones recibidas de Dios. Y dice allí en ese salmo que de Él recibimos perdón de pecados, la salud, la sanidad, que de Él recibimos, que nos regenera, que nos renueva. Y todos siempre estamos pendientes y en las Escrituras hablan mucho acerca de la bendición de Dios. Alguien definió las bendiciones de Dios de esta siguiente manera: las bendiciones de Dios son el favor divino, la bondad y el bienestar que Él otorga, manifestándose en riquezas, plenitud, protección y prosperidad, tanto material, hablando de salud, como espirituales, salvación, paz, felicidad. Y se reciben a través de la fe, la obediencia de sus mandatos y aceptando el regalo de la gracia por medio de Jesús. Son dádivas que transforman vidas. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a bendecirnos. No hay un texto de la Biblia donde diga que el Señor nos da suficientes bendiciones. Él siempre da más. Él siempre da más. Pero en esta mañana quiero que el Señor nos ayude no solamente a oír y a reflexionar, sino a tomar una decisión importante en nuestras vidas.
¿por qué no decidimos, no este año, sino el resto de nuestra vida, no solamente vivir para recibir bendición, sino para que tú y yo seamos una bendición para Dios? Que podamos ser una bendición para Dios. Y tú y yo quizás decimos, bueno, ¿cómo yo puedo ser una bendición para Dios? ¿Necesita Dios que alguien le bendiga? ¿Necesita Dios que alguien le dé, que alguien le provea? ¿Necesita Dios eso? Bueno, hermanos, recuérdense que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que lo que Dios es, eso somos nosotros. Si nos hizo para que nosotros disfrutemos cuando Él nos bendice, es porque Él también disfruta cuando nosotros hacemos cosas para bendecirle a Él, para agradarle a Él, para hacerle feliz a Él, para hacerle poner a nuestro Dios contento. Cuando nuestro Señor y se ve que es así, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y comenzó a hacer muchas cosas en obediencia a Dios, en una ocasión Dios del cielo dijo, este es mi hijo, usted recuerda, amado, en el que tengo complacencia, en el que tengo contentamiento. O sea, Dios, igual que nosotros, se goza, Dios tiene contentamiento, Dios tiene alegría, Dios tiene tristeza, Dios tiene los mismos elementos que todos nosotros tenemos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces sería bueno que nosotros le proporcionemos esos sentimientos a Dios como nosotros lo hacemos, como Él lo hace con nosotros. Usted ha leído un versículo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Aquel que le da a Dios con alegría, que le da a Dios por amor, que le da a Dios con sacrificio, con dedicación. Dice la Biblia que eso proporciona alegría a nuestro Dios. Y lo que quisiéramos que en esta mañana pudiéramos nosotros llegar a esa conclusión, no para este año 2026, sino como una forma de vida permanente, como una disciplina de vida permanente, que tú no andes buscando para ti. No necesitamos andar buscando para nosotros, porque tenemos a alguien en el cielo y en la tierra que anda buscando para nosotros, que siempre anda buscando, que siempre nos anda ayudando, que siempre nos anda dando, para que nosotros podamos de una manera u otra entender el corazón de nuestro Dios, amarle y vivir para Él. Por eso el título de la predicación en esta mañana es sé tú una bendición para Dios. Que en un momento Dios pueda también encontrar contentamiento con la vida tuya y mía. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, que espero que ya usted... ¿Cuántos comenzaron a leer ya el libro de Génesis en este año? A ver, levante la mano. Muy poquitos, muy pocos. Todavía usted está a tiempo para comenzar a leer el libro de Génesis en enero. Estamos apenas el día 4. Lea 3 o 4 capítulos cada día, 3 o 4 capítulos cada día. Con eso es suficiente para alimentar su alma. Si puede más, mejor. Subraye, medite, ore, aprenda, para que pueda terminar su Biblia en diciembre. Yo terminé como el día 20 de diciembre por ahí de leer mi Biblia completa. ¿Y cuántos leyeron su Biblia completa el año pasado? Un buen grupo de hermanos. Y estoy viendo algunos que están levantando la mano que viven sumamente ocupados, muy ocupados en sus trabajos y deberes. Pero hermanos, si no encontramos tiempo para Dios, no vale la pena tener tiempo. ¿Sí me entienden eso? Agárrenlo, que eso es gratis, hermanos, que se lo estoy dando y que no estaba en las notas. Pero si tú no tienes tiempo para Dios, no vale la pena que tú tengas tiempo. No vale la pena que tú tengas tiempo. En el libro de Génesis, el capítulo número 12, versículos 1 al 4,
Génesis 12, 1 al 4, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Oremos. Mi Señor y mi Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres Dios bueno, amoroso, pendiente a tus criaturas, más que tus criaturas pendientes a ti. Gracias, Señor amado, por tu dedicación a nosotros. Y si fuéramos personas dignas de esa dedicación, pudiéramos entenderlo. Pero tú estás dedicado a tus criaturas y a tus hijos, aun cuando no lo merecemos en ninguna forma y manera. Pero el gran amor de Dios no para de desistir en ayudar a aquellos que Él ha creado y ha salvado. Que en esta mañana tu glorioso, poderoso Espíritu, tu poderosa palabra, tu presencia, ministre a nuestras vidas de tal manera, mi Dios, que mueva nuestros corazones, aun corazones que a veces se endurecen, Señor. Aquellos que son sabios en su propia opinión, aquellos que viven la vida cristiana o la vida humana según sus propios pareceres y conclusiones, para que todos sujetemos nuestra vida y lo poco o mucho que resta de ella a tu voluntad. Que sea tu siervo en esta mañana un mensajero tuyo, porque solo tú puedes traer tu verdad y no yo por mí mismo, Señor. Pero confiamos en que tú has de ser glorificado usando instrumentos humanos que no se pueden atribuir la gloria de nada, sino aquel que recibe toda la gloria y la honra. Haz tu obra en cada corazón según su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedo hacerle una pregunta: ¿cuál es la razón principal por la que Dios nos bendice? Hay varias razones. A lo menos he anotado 4 razones por las cuales Dios nos bendice cuando comenzamos a mirar el primer trabajo directo de Dios con un creyente en el mundo. Él le habló a Adán. Con Set los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, pero no nos da muchos detalles de la vida espiritual de Set con Dios. Luego aparece en el registro histórico, aparece Enoc. De Enoc se nos dice únicamente que caminó con Dios, no se nos da mucho más detalles de cómo él llegó a conocer a Dios o esto o lo otro, pero fue un gran hombre de Dios. Luego nos habla acerca de Noé, pero no se nos da muchos detalles, solamente se nos dice que con Dios caminó Noé y que Noé halló gracia delante de Dios, construyó el arca. No se nos da todos los detalles que uno quisiera recibir para poder aprender. Así que la primera persona en la creación con la que Dios comienza a trabajar, no solamente incluyéndolo a él, sino también incluyendo a su familia y a su descendencia, oficialmente es con Abraham. Ese es el primero. En toda la historia bíblica, el primerito. Con los otros mandatos, algunas enseñanzas básicas que se nos dan, pero del que más se habla en la Biblia, del creyente que más se habla en la Biblia, que Dios comenzó a trabajar con él, fue con Abraham y también con su descendencia.
y Dios le promete bendecir a Abraham. Se repite varias veces. Abraham nos representa a cada criatura que decide de todo corazón obedecer el llamado de Dios y comenzar a vivir para Él. Si tú estás esta mañana sin Cristo y estás esperando que Dios te toque, no, Dios no toca a nadie para traerlo a sus caminos. Dios, cuando toca a alguien, es para castigarlo. Dios toca para castigar, pero no para bendecir. Dios no toca, nunca espere. No, cuando Dios me toque, Dios llama. Aprende eso, Dios llama, Dios habla. Y dice en el libro de Hebreos que Dios ha hablado a los hombres de muchas formas, de muchas maneras. Dios nos dio la capacidad del habla. Y a través de esa capacidad es que Él se comunica con nosotros y que Él espera que nosotros respondamos a su voz, a su voluntad. De manera que cuando tú miras el corazón de Dios, hermanos, es dar, ayudar, bendecir. Ese es el corazón de Dios. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mire, si hay algo que tiene valor en este mundo y en el cielo, si hay algo que usted puede decir, preguntar: pastor, ¿qué usted piensa que es la cosa que tiene más, o la persona que tiene más valor en el cielo o en la tierra? Ese es el Señor Jesucristo. Y Dios nos lo dio a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Mi amado amigo, mi amada amiga, recibir el regalo de Dios, como dice Romanos 6:23, recibir ese regalo. Y no es un regalo de uso por momento, como puede ser cualquier cosa que alguien te regale. Es un regalo de uso eterno. Jesucristo nos da la vida eterna. Vamos a estar con Él para siempre. Y por eso Cristo debe ser el centro de la vida de todo ser humano y de todo creyente. Pero Dios, dice la Biblia, que llamó a Abraham para bendecirlo. Y quiero que miremos esos 4 principios que encontramos aquí. Número 1, Dios te bendice para librarte de todo mal. Esa es la primera razón. En el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo primero es que Dios nos bendice para librarnos de todo mal. Yo recuerdo una joven cuando comenzamos a predicar por aquí, que comenzamos a hablarle mucho del Señor. Nos llevaron, año 80 por ahí, nos llevaron a su casa y comenzamos a hablarle de Cristo. Comenzó a venir a la pequeñita iglesia que comenzaba, muy alegre, muy sonriente, vive en el sector. Y yo recuerdo la última vez que le hablé del Señor, antes que emigrara a Estados Unidos, me dijo: pastor, es que yo no puedo entregar mi vida a Cristo porque me gustan mucho las fiestas y los bailes. Y sé que si una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que dejar todo eso. Y yo le dije: ¿no te imaginas tú que llegará un día, como le llega a todo el mundo, que tanto las cosas que te gustan como las que no te gustan, vas a tener que dejarla? Y que lo único que nunca vas a dejar es el regalo eterno de la vida que el Señor te da a ti. Y se rió, y yo recuerdo como ahora, nunca volví a verla. Como era del sector, siempre le preguntaba a personas. De hecho, recientemente en uno de nuestros viajes nos quedamos en la casa de su hermano menor, pero en la década de los 80, 90, por ahí, un día pregunté por ella, probablemente unos 34, 35 años. Me dijeron que vivía en Nueva York y unos meses después me dijeron que murió de SIDA.
La gente piensa que venir a Cristo no vale la pena dejar lo que sea. Además, usted nunca va a dejar nada que no sea algo que no vaya a recibir más del Señor. Nunca. Cuando usted deja el pecado, el Señor le hace santo. No de cuadrito, eso es un error. La palabra de Dios dice que santo significa aquel que el Señor ha apartado para Él. No, y en una ocasión los apóstoles le dijeron, nosotros hemos dejado todo por ti. Y el Señor le dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, hijo, posesiones, aquello por mí, que no haya de recibir 100 más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Dios le dijo a Abraham, sal y deja eso, deja esa vida que tú estás viviendo, déjala. Deja a tu papá, deja a tu mamá, deja a tu parentela, deja a todas esas personas. Y probablemente usted puede decir, bueno, eso significa de que cuando uno, entonces peor todavía, porque cuando uno le entrega su vida al Señor Jesucristo, tiene que dejar el papá y que tiene que dejar la mamá, tiene que dejar el hijo, tiene que dejar sus amigos, tiene que dejar a sus familiares, porque es solamente, exclusivamente para el Señor. No. Déjeme explicarle lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, cuando le dijo, sal de tu parentela, sal de tu tierra y ven a un lugar que yo te voy a dar. Que más adelante esa tierra se dice en la palabra de Dios que era una tierra que fluía leche y miel. Pero mire qué fue lo que Dios hizo con Abraham. En el libro de Josué, si quiere acompañarme ahí, Josué capítulo 24. Josué capítulo número 24. Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Está haciendo un recuento de cuando esa nación comenzó. Y esa nación comenzó con Abraham, con un hombre llamado Abraham, la nación de Israel. Dice Josué 24, 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Dios bendijo a Abraham librándolo de todo lo malo. Ahora, ¿sabe lo que significa todo lo malo? Una palabra como cuando usted va a la escuela que ponen, ¿qué significa esa palabra? Entonces usted pone la palabra así, después en la pizarra o en la mascota, usted abre una llave así y comienza a decir, esto significa número 1 tal cosa, número 2 tal cosa, número 3 tal cosa, número 4 tal cosa, y esa llave lo que le está diciendo todo lo que esa palabra encierra. Cuando se habla de la idolatría, de donde Dios sacó a Abraham, dice la palabra de Dios, de dioses ajenos y extraños, se nos iría la mañana y la tarde explicándole que todo lo malo que hay en el mundo es número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 relacionado a la idolatría. O sea, no hay nada, no hay nada. Bueno, que a mí me gusta mucho la música vernácula, el merengue, está bien, o me gusta cualquier otro de esos ritmos, bueno, está bien. Eso es algo cultural, los tambores y los varios tambores, ¿verdad? Los que se tocan así, la tambora y muchos de esos sonidos. Usted dice, eso es, todo lo vemos como algo típico. Lo vemos como algo normal. Esa es la música de mi país, cada país tiene su música. Bueno, déjeme decirle, en una ocasión estaba en Uruguay.
Y en ese tiempo que estaba en la capital de Uruguay, Asunción, me tocó estar en lo que ellos llaman el Festival de Llamadas. El Festival de Llamada lo iniciaron con un grupo de emigrantes de África que viven en Uruguay, y ellos no cantan, sino que hacen un desfile con muchos grupos que no cantan, sino que tocan solamente instrumentos de percusión. Se la pasan tocando instrumentos de percusión, tambores de todo tipo, pequeños, grandes. Y yo entendía que eso es parte de la cultura de los latinos, los afrolatinos, como se le llaman, que ellos trajeron de África. Así que yo me paré en la calle, cerca de donde me estaba quedando, para ver el paso del desfile de llamada. Pregunté, ¿y cómo se llama esto? Ese es el carnaval de aquí. No. El carnaval es otra cosa. Este es el desfile de llamada. Y le pregunté, ¿por qué le llaman desfile de llamada? Porque con todos esos tambores están llamando a los espíritus. Y no son buenos espíritus. ¿Sí me entiende? No son buenos espíritus. Aquí en mi país, en África donde he estado, en Haití donde he estado, y en muchos lugares donde esa tradición está, todo ese tipo de llamadas a espíritus malos son con tambores. Usted dirá, pastor, ¿usted está en contra de la música? No, yo lo que le estoy diciendo, el origen de todo, hermanos, todo está relacionado con eso. Todo lo que usted se imagina, en la Biblia habla de prostitución sagrada. ¿Usted se imagina prostituirse para agradar a esos dioses? En la Biblia se habla de un dios llamado Dagón, que estaba con la mano abierta así, sonriente, y ahí la gente que quería que le diera algún favor iba y tomaba a sus niños pequeños y se lo echaba a Dagón, que tenía ese recipiente de fuego. El alcohol, como dice la palabra de Dios, camina muchísimo en eso. Yo he visto esa ceremonia de esas personas, agarran una botella de ese alcohol y se la toman sin parar, una detrás de otra. Todo lo que usted se puede imaginar en el mundo viene de la idolatría. Todo lo que usted se puede imaginar. Todo, absolutamente todo lo que usted puede imaginar. Y dice la Biblia que Dios sacó a Abraham y a sus padres de allí. Cuando el Señor le dice que salga del pecado, cuando Dios le dice que salga de las cosas pecaminosas que la gente hace, es que todo está ligado, todo pecado está ligado a la idolatría, y toda idolatría está ligado al maligno. Todo está ligado al maligno, dice la palabra de Dios. Así dice la Escritura. Que lo que los gentiles, dice la Biblia, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Todo el mundo entero gira en torno a uno, al 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 20, el 30, el 40, ligado a esto. Rendirle culto a cualquier cosa y cualquier persona. Hablaba con alguien y me decía, nosotros no adoramos a María, nosotros veneramos a María. Es que no se puede. Y eso no fue una orden ni de Cristo ni de la pobre María. Eso es como el mundo siempre, si no tiene a Cristo, si no tiene a Dios, necesita de alguien, porque la naturaleza pecaminosa nos hace o adorar a Dios o adorar cualquier cosa. Cualquier cosa. Un señor que conocí me dijo que estaba en la India y vino y se le paró un mosquito
Y cuando hizo así para matarlo, alguien lo paró y le dijo, no, no lo mates. Y le dice, ¿y por qué? Porque puede ser tu tío que se ha reencarnado en ese mosquito. No haga de que, eso es así. O tú vas al río Ganges y tú encuentras a la gente bañándose con muchas vacas putrefactas muertas. Porque no se puede tocar esos animales, porque está relacionado a los antepasados que se pudieron haber reencarnado en ellos. Todo está ligado a eso. Todo lo que tú y yo hacemos está ligado a eso. Todo lo que el pecado. Por eso dice la Biblia de un hombre llamado Jeroboam, que apartó a los israelitas del Señor. Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Segundo libro de Crónicas 11:15. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de todo eso, le está diciendo, deja todo lo que está relacionado a la idolatría. Yo les he contado que en el año 2002 por ahí fui a Cuba y se convirtió un señor, y ese señor que recibió a Cristo mientras en una de las prédicas que estuvimos predicando en esa semana de campaña, cuando estábamos allá afuera, ahí en la puerta parada saludando, él le dijo al pastor, pastor, recuérdese de mañana. Y yo no sabía que ellos habían hablado. Al otro día por la mañana el pastor me dice, acompáñeme. Yo vi que tomó muchas cajas vacías y muchos sacos y lo montó en un carro y nos fuimos para allá a la casa de él. Y este hombre se había convertido, era dado a la hechicería, que allá se le llama santería, y comenzaron ellos, porque ellos conocen todo eso, a sacar, mire, dimos 3 o 4 viajes al basurero llevando cosas. A mí él me dijo, entra a esa habitación y todo lo que tú veas ahí, que sea de eso, sácalo. Yo que no sé mucho de eso, estaba buscando y pocas cosas que yo recuerdo encontré. Así que el pastor vino a revisar mi trabajo de liberación de la casa de este señor. Y me dijo, ¿y por qué no te llevaste eso? No, pero eso es un adornito de los niños. No, eso no es de los niños, eso es de hechicería. ¿Y esto? No. ¿Y esas cadenas, por qué tú no las sacaste? No, porque esa es una cadena de bicicleta. ¿Sabe qué son las cadenas de bicicleta? Yo pensaba que eso era, no, esas cadenas se las piden para amarrar gente. Y cada cosa, y esa muñequita, no esa muñequita tan bonita, eso no es una Barbie, esa muñequita es para traer tal cosa. Y aquella, tú no la viste bien, pero si tú la levantas, tiene muchos alfileres, que es para ponerle alfileres para que le vaya mal a la tía. Usted no se puede imaginar todo lo que el maligno hace cuando una persona está sin el Señor. ¿Cuántas cosas hacen? ¿Cómo bendijo Dios y cómo bendice Dios? Librando de todo mal, porque todo mal viene de apartarse de Dios, del maligno, del pecado y de todo lo que el maligno hace para burlarse de Dios. Hermanos, eso es una burla a Dios. El diablo le gusta mucho hacer eso, que ir a la presencia de Dios y decirle, mira, tú hiciste ese becerro, para que esos becerros puedan dar carne y puedan tener hijos con la vaca, sí, pero mira cómo están ellos, mira cómo están los judíos cuando salieron de Egipto, adorando, usted lo ha leído en la Biblia, en el libro de Éxodo, adorando unos becerros. ¿Usted se imagina gente adorando becerros? A veces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios les mandó esas plagas a los egipcios? Que le mandó moscas, que le mandó mosquitos. Entonces se pregunta, ¿y por qué le mandó esas plagas? Pudo haberle mandado otras cosas. Es que cada una de esas plagas representan un dios de los egipcios. O sea que ellos adoraban al dios tal que era representado por un piojo, o por una mosca, o por una rana.
Así es como el maligno ha jugado con los seres humanos. Y es para decirle a Dios, mira, 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 lo que yo he puesto a la gente a hacer. Dice la Biblia en Romanos 1, que dejando al Creador, adoraron las criaturas y no le dieron gracia a Dios. De manera que cuando el Señor te dice, sal, cuando el Señor te dice, ven a mí, cuando el Señor te dice, recíbeme como tu Señor y Salvador, y sal y deja todo, Él te está diciendo, deja todo lo que es malo, que yo te quiero liberar, aunque tú no sabes que lo que estás pensando, haciendo o tiene en tu casa es malo. Porque todo está permeado y dañado por el pecado. Todo está dañado por el pecado. Y dice Apocalipsis 21, no lo busquen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, Dios te quiere librar finalmente del lugar a donde van todas estas personas, que es al lago de fuego. ¿Y cómo eso sucede? Cuando el apóstol Pablo fue a predicar a esa ciudad llamada Tesalónica, esa gente oyeron el mensaje de salvación. Él dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los hermanos de Tesalónica estaban felices, gozosos, era una iglesia pujante. Y dice la Biblia que ellos daban el testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos ha librado de todas esas cosas malas. Pero el propósito es para que le sirvamos a Él. El propósito por el cual el Señor nos bendice y nos libra de todo eso es para que le sirvamos a Él. El apóstol Pablo dice la Biblia en el libro de Romanos, así como vosotros para iniquidad presentasteis vuestros miembros, ahora presentas tus miembros para servir al Señor. Tú presentabas tu dinero, usa tu dinero ahora para cosas buenas, cuando lo presentaba para cosas malas. Yo fui una vez a una tienda a comprar algo de tela y había uno de los que vendían, estaba hablando con el otro y estaban hablando de la fiesta de anoche. Y entonces le decía, no, yo fui, estuve allá. ¿Y cuánto tú gastaste? Él dijo que gastó como 7,000 pesos en ese momento. Hermanos, eso era más de una quincena en esa época. Era más de una quincena. El pecado y el mundo son los principales carteristas de la gente trabajadora. Esos son los principales carteristas de la gente trabajadora. Ellos son. El Señor nos libra para que todo lo que es nuestro lo pongamos al servicio a Dios. Así es como nosotros bendecimos a nuestro Dios. Tu cuerpo que tú cuidas y que tú quieres en salud, ¿para qué tú quieres salud en tu cuerpo como son los deseos de la gente? ¿Para qué? Si tú no tienes un propósito divino para la salud, entonces, ¿por qué Dios tiene que dártela? Dios quiere que todo lo que tú le pides a Él, lo use con un propósito que lo bendiga a Él, que honre a Él, que le glorifique a Él y no solamente que te satisfaga a ti, que te satisfaga a ti personalmente. Y esa es la esencia de lo que es la obra de nuestro Dios. Él nos bendice para librarnos de todo lo malo y librar nuestros miembros y librar todo lo que tenemos de lo malo para que nosotros usemos lo que los miembros, el tiempo, el dinero, los recursos, la vida que antes usábamos para cosas malas, ahora para servir al pecado y al mundo y al maligno, ahora lo dediquemos para servir a Dios y servir las cosas del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo número 12,
encontramos la segunda razón por la que el Señor nos bendice. Dios no solamente te bendice para librarte de todo lo malo, sino que Dios te bendice para engrandecerte. Dice en el capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Yo he pensado mucho cómo Dios puede engrandecer el nombre de alguien. Sencillo, te puede decir, bueno, mire, Dios puede engrandecer el nombre de alguien que no era alguien, y ahora haciéndolo una persona importante. Por ejemplo, usted conoce de Moisés. Me gusta lo que dijo un autor sobre Moisés. La vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Y los primeros 40 años, dice ese autor, Moisés aprendió lo que vivió pensando que él era alguien, porque fue criado por Faraón. O sea, él vivió pensando que era alguien. Yo soy un hijo de Faraón. Cuando él tiene que ir al desierto, él dura 40 años en el desierto, cuidando ovejitas. Ese autor dice que en esos 40 años, Moisés aprendió que él no era nadie. Y después que Dios lo llama a los 80 y lo pone a dirigir su pueblo y engrandece su nombre, el autor dice que en esos 40 años Moisés aprendió lo que Dios puede hacer con alguien que es nadie. Así es como Dios hace con nosotros. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, eso es engrandecernos. Ese es engrandecernos. Que Cristo un día venga a buscarnos para llevarnos a la gloria eterna, eso es engrandecernos. Eso es engrandecernos. Que tú eres, como conozco cristianos que eran cajeros y Dios los ayudó a ser gerentes en el mismo banco, eso es engrandecerte. Y por ahí podemos decir muchas cosas más. Dios nos bendice porque Él quiere engrandecernos. Él no quiere que nos quedemos siendo nadie, siendo nada. Él no quiere eso. Y todo eso es por su amor y su misericordia. Dios te bendice y te engrandece al darte por su amor y por su gracia la salvación. Primer libro de Samuel 22:36 dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Dios te bendice al engrandecerte, a darte buenos trabajos. Hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, como se le llamaba originalmente, sus nombres Ananías, Misael y Azarías, dice en Daniel 3:30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Estos muchachos que entraron como esclavos le fueron fieles al Señor y Dios movió al rey de Babilonia para que lo engrandecieran, y Daniel siempre estuvo en las altas cortes de aquel reino. Isaac, que fue obediente a Dios, dice Génesis 26:13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y dice luego que Dios bendijo el trabajo de sus manos. Cuando lo encontramos en la Biblia y en muchos otros textos más. Yo no sé si tú te has preguntado, porque yo me lo he preguntado, vamos a usar una palabra dominicana, cuchu 1000 veces. ¿Qué sería yo si no le hubiese entregado mi vida a Cristo? Yo nací en el ensanche de la fe, duré mi primera infancia viviendo ahí, después mi papá construyó una casa en Cristo Rey. Y un día yo predicando dije a un pastor amigo o conversando con él,
Le dije, yo no me imaginaría qué yo sería si no hubiese sido, si el Señor no me hubiese salvado. Él me dijo, estuviera tú saltando patio por ahí en Cristo Rey. Estuviera tú brincando y saltando. Yo recuerdo en una ocasión que uno de los muchachos que jugábamos en el equipo del barrio de basquetbol, yo fui a visitar a mi mamá, un muchacho serio, bueno, muy bueno muchacho, un jugador más alto que yo, tenía una posición mejor que yo en el equipo. Pero yo fui allá, ya con Cristo en mi corazón, a visitar a mi mamá, y cuando estaba parado en la puerta ahí, él pasó. Y cuando él pasó, me vio, se llama Andrés, y me saludó. Me dice, hace años que no te veía, José. Sí, es verdad, Andrés. Entonces, yo comencé a hacerle preguntas. ¿Estás casado? Me dijo, no. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3. Oh. Y son ellos, bueno, uno con una muchacha, otro con otra muchacha y otro con otra muchacha. ¿Fuiste a la universidad y te graduaste? Me dijo, no. ¿Tienes un buen trabajo? No. Vi su ropa. Y después él comenzó a preguntarme a mí, ¿y tú? ¿Tiene hijos? Tengo 3. ¿Tiene esposa? Tengo mi esposa. ¿Qué tiempo tiene de casado? ¿Cuántos años? Me miró arriba, abajo. Después miró el carro. Me dijo, ¿ese carro es tuyo? Sí. Y después que me hizo todas esas preguntas, parece ser que él comparó su vida con la mía. Y ni se despidió. Y se fue con la cabeza abajo, muy triste. Voy a tratar de no llorar. Yo entré a mi casa, a la sala de mi mamá, y me senté y le dije, Señor, si no fuera por ti, yo estuviera igual que él. Igualito. Porque el que hace la diferencia es el Señor. Es Él. Quizás hubiese tenido 3 mujeres, 5 hijos. Porque yo vi otros más que jugaban conmigo, que estaban en la escuela conmigo, que estaban... Yo los he visto cuando solía ir al barrio. Yo hablaba con ellos. Yo veía su vida. Uno parado en la esquina, apostando para ganar dinero. También un buen muchacho. Otro metido en las drogas. Cuando tú vienes a Cristo, y tú y yo que estamos en Cristo, ya el Señor nos ha engrandecido. Y trata de no dañar eso con el pecado, hermano, hermana. No trates bajo ninguna circunstancia, como le dije yo a alguien recientemente, que Dios le ha dado millones, que Dios le ha dado una linda familia, su esposa una fiel sierva de Dios, sus hijos, que Dios le ha dado todo lo que alguien pudiera desear. Pero se ha apartado del Señor y anda cometiendo pecados que, como dice la Biblia, ni siquiera se nombra entre los gentiles. Entonces tenemos que cuidar que las bendiciones de Dios no se aparten de Él. Hay un peligro cuando las personas le va bien y hay un peligro cuando las personas le va mal. ¿Tú lo sabías eso? Peligros. Salomón dice, no me dé mucho ni me dé poco. ¿Tú lo has leído eso? No me dé mucho ni me dé poco. Porque hay problemas. Dios bendijo mucho al apóstol Pablo y dice la Biblia que Pablo le dijo que para que la grandeza de las bendiciones de Dios no lo dañaran, tuvo que darle un aguijón para seguirlo usando y seguirlo bendiciendo. De manera que nosotros, Dios nos bendice para engrandecernos, para darnos. Y lo único que hace que perdamos es cuando pecamos y no nos arrepentimos y volvemos a Él.
capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjame resumir el 3 y el 4. Dios nos bendice para que tú seas una bendición a los propósitos de Él, y Dios te bendice para que seas una bendición a otros, sumando los dos principios finales. El 3, como les dije, es que Dios te bendice para que seas una bendición a los propósitos de Dios. Y en cuarto lugar, Dios te bendice para que tú seas una bendición a otros. ¿Sabe lo que significan los propósitos de Dios? Usted se pregunta, ¿cuál es el fin con lo que Dios hace todo? El fin con lo que Dios hace todo es cumplir su plan y su propósito a través de nosotros. Cumplir su propósito y su plan a través de nosotros. ¿Usted sabe de quién desciende nuestro Señor Jesucristo? De Abraham. Dios formó esa nación para que a través de Abraham viniera su hijo Isaac. Su hijo Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Ese muchacho tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se multiplicaron, entraron a Egipto, duraron 400 años esclavos en Egipto. Allí se multiplicaron, salieron, dice la Biblia, de ellos, mayores de 20 años, 603,550 según el primer censo. Y de ahí siguió la descendencia a través de las tribus de Judá, y de ahí vino el Señor Jesucristo. O sea, Dios tenía el plan de formar una nación a través de Isaac, de Abraham, para traer unos 2000 años después, traer a nuestro Señor Jesucristo, y a través de la simiente de Abraham, a través del descendiente de Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra. Nosotros ayudamos a misioneros en los 5 continentes: en Australia, en Asia, en África, en Europa y en América. Porque hay gente que ha ido allá para llevar el evangelio, y le damos dinero todos los meses para que esos misioneros puedan sostenerse y predicar la palabra de Dios. Recientemente en Turquía, mi esposa y yo conocimos una pareja de mexicanos, y esa parejita de mexicanos se metió a Turquía para alcanzar a los turcos para Cristo, con el riesgo de que si saben que ellos están evangelizando, los sacan de ahí y no lo dejan entrar más. Y como ellos hacen el evangelismo, es una manera muy difícil, sumamente difícil, y duran años para poder alcanzar, tiempos, meses, para poder hacer contactos con alguien. Y lo hacen de una manera muy subrepticia. Así es en algunos países de Asia. Hay uno que conozco que está en el Líbano, metido en esos campos donde están los refugiados, y tratando de alcanzar a esa gente que en su gran mayoría son musulmanes y que son rabiosos en contra de los infieles, como le llaman a ellos, a nosotros los cristianos. Dice Cristo que el evangelio tiene que ser predicado en todas partes del mundo antes que venga el fin. Y fue a través de Abraham. ¿Y sabe por qué Dios te salvó a ti? Porque Él quiere a través de ti salvar a otros. Y tú y yo tenemos que estar ocupados en eso. Este año queremos ver, hermanos, como todos nosotros nos ocupamos en los propósitos de Dios. Las bendiciones de Dios siempre van a venir a aquel que va a utilizar las bendiciones para bendecir a otros. El que él sabe que va a usar las bendiciones que Dios le da para su propio consumo, le da un 1% de todas las bendiciones que tenía planificado darle. Usted recuerda lo que pasó con los que le dio 5 talentos y el que le dio 2 y el que le dio 1. El de 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó.
porque ese fue el propósito. El de 2 lo multiplicó y el de 1 lo enterró. Y dice la Biblia que Dios le quitó al de 1 y no se lo dio al de 2. ¿A quién se lo dio? Al que tenía 5, porque ese está haciendo mejor uso. Y por eso es que encontramos en las iglesias gente que son tan activas, fieles, que guían las almas a los pies de Cristo, que están dedicados a esto, que están dedicados a lo otro, que en su trabajo hablan a todo el mundo de Cristo, en su familia, que tienen una vida que Dios bendice, que llegaron sin nada a los pies del Señor y ya tienen su carro, pero su carro lo usan para traer a otros a Cristo, que tienen su casita muy buena, su apartamento, pero lo abren para que otros puedan llegar a los pies de Cristo, que están dispuestos a aconsejar, animar, a fortalecer, que usan las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Y en función de eso es que Dios obra. En función de eso es que Dios obra en tu vida y en la mía. El propósito de Dios con Abraham dice, tú serás bendición. No solamente te voy a bendecir, sino que serás bendición. Cuando el Señor salvó a Pablo, ¿sabe lo que le dijo a Pablo? Yo te he salvado, pero yo quiero que tú vayas a predicarle a los gentiles. Y ese hombre, que lo que merecía era que lo colgaran por haber causado la muerte a tantos judíos cristianos, eso era lo que él merecía. Cuando él vio lo que Dios hizo con él en salvarle, lo que Dios hizo con él en perdonarle, él se arrodilló y en medio del camino, usted recuerda lo que le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces él le dijo, mira, entra a Damasco, allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Y cuando iba a entrar, al hombre Ananías le dijo, Ananías, aquí viene un hombre llamado Saulo, y yo quiero que tú lo bautices y lo bendiga. Le dijo, ese señor persigue mucho a los cristianos. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? No, bautízalo, dice en el Hechos capítulo 9, porque instrumento me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Y el apóstol Pablo en su testimonio al rey Agripa le dijo, oh rey Agripa, porque no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen al Señor, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en 1 Corintios 3 él dice, y en el libro de 1 Corintios 15 dice, porque yo he trabajado más que todos los apóstoles. Era como una manera de que yo fui una maldición a los primeros cristianos, persiguiéndolos. Y ahora yo quiero ser una bendición para guiarlo a la salvación. Y ese es el sentido que Dios tiene. El que se avergüenza de hablar a otros de Cristo, eso revela tu condición espiritual, eso revela tu entendimiento de lo que es la obra de la salvación. Eso revela que tú no valoras el propósito con el cual Dios te ha salvado y te ha dejado aquí en la tierra. No lo valoras. Y Dios quiere que valoremos cada uno de eso. Olvídate, dale gracias a Dios que Él te eligió para salvación. Pero olvídate de la elección cuando tú vas a predicar. No, que el Señor va a salvar a los... Y yo se lo digo eso porque yo no quiero que esa parte de esa doctrina, ninguno de aquí se la deje inyectar. El problema, el asunto de los elegidos es un asunto de Dios, no es de nosotros. Dios trabaja con los elegidos y nosotros somos llamados a trabajar con los perdidos. Tenemos que ocuparnos de los perdidos, porque a nosotros el Señor nos quiere usar, como dice la Biblia. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Dios te bendice para que tú seas una bendición en los propósitos de Dios, y Dios te bendice para que tú seas una bendición a otros. En la vida de Cristo, la palabra otros
y su vida terrenal tenía un sentido muy fuerte. También tenía un grupo de ovejas, de seguidores, de discípulos, de apóstoles, y él les dijo en San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermanos, el Señor tiene muchas otras ovejas que no son de este redil. Y Él nos ha encargado a nosotros que vayamos a buscar esas ovejas. Como hace el buen pastor que fue a buscar la ovejita que estaba fuera del rebaño, así hay muchas personas que el Señor quiere salvar y el Señor lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. No lo va a hacer a través de otra persona, lo va a traer hacia cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a los perdidos, pero de igual manera la palabra otros para los que son miembros de la iglesia también tiene que tener un significado. 32 veces en el Nuevo Testamento aparece la frase unos a otros. La primera frase la dijo Cristo cuando dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y esa frase, que tenemos que amarnos unos a otros, aparece 12 veces desde el Evangelio de Juan hasta Primera de Juan. El Señor dice a los discípulos en el libro de San Juan capítulo 15 que yo os he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto abunde. De manera que la única manera de nosotros glorificar a Dios, la única manera de ser de bendición a Dios, hermanos, es que usted y yo cada día le digamos al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿De qué manera yo puedo ser una bendición a tus propósitos? ¿De qué manera yo puedo ser una bendición a otros? Abraham, yo te voy a bendecir, pero recuérdate que esa bendición es para que a través de ti sean bendecidos otros. Y Abraham dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Y así lo fue. Y no era un hombre joven, era un hombre de 75 años cuando el Señor le llamó. Era un hombre ya mayor. Así que no importa la edad, si Dios ve en el corazón de que tú y yo estamos dedicados a Él y a otros, Él nos va a usar en sus propósitos. Como pastor, yo tengo años conociendo cristianos que tienen muchos años en el Señor, y usted no puede señalar en esta iglesia a quien ha ayudado y fuera de la iglesia a quien han traído a Cristo. No, ni uno. Quizás tienen 20, 30 o 40 años en el Señor. Uno solo. Usted dirá: pastor, ¿usted anda mirando la vida de la gente? Ese es mi deber. Ese es mi deber. Ese es el deber del Señor, mirar tu vida. Y una de las iglesias que me pone a mí a temblar es la iglesia de Sardis, que el Señor le dijo: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque los muertos no pueden... Hay muchas definiciones que tú le puedes encontrar a un muerto. En el sentido espiritual y ministerial de servir al Señor, un muerto es alguien que no puede ayudar a otro vivo, ni a otro muerto. Y si tú no estás ayudando a alguien, si tú no puedes ser útil para alguien que está muerto en sus delitos y pecados, entonces es porque tú estás muerto. Si tú no eres útil en la iglesia para algo, hermano, tú sabes las veces que los pastores nos acercamos. ¿Tú crees que puede? Ay, no, pastor, no. Pero mira, ¿tú puedes ayudar? No, pastor, no. Pero mira, es que el Señor quiere. No. Yo, pastor, yo como que soy medio bruto, media brutica. Ay, pastor, no. Pero tiene negocios y trabaja en una empresa importante.
Ahí no llega gente así. Porque tú tienes capacidad para ser útil a esa gente y no ser útil en los negocios del Señor. Porque te has olvidado que las bendiciones es para que tú seas una bendición a Dios, a los propósitos de Dios y a otros. Yo puedo hacer lo siguiente, en la invitación decirle, ¿cuántos de ustedes se proponen en este año que van a ser una bendición a Dios y una bendición a otros? Y como todo el mundo se emociona con la predicación, yo voy a mirar a mucha gente levantando la mano. Y hay algunos que usted le puede inyectar kriptonina de la de Superman y de esa gente, o de la de Popeye que comía espinaca. Usted le puede inyectar eso espiritualmente y siempre se queda. Se quedan así. Porque yo tengo años inyectándole todo eso. Y si el desarrollo de la obra del Señor dependiera de cristianos así, en el mundo la obra del Señor fuera nada. Pero con todo mi respeto, gloria a Dios por aquellos que dicen, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Heme aquí, envíame a mí. Habla, que tu siervo oye. Samuel fue famoso y Dios lo usó porque un día él dijo, habla, que tu siervo oye. Isaías fue el profeta evangelista porque él dijo, heme aquí, envíame a mí. Saulo fue el gran apóstol porque dijo arrodillado, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque Dios no te va a obligar, ni yo te voy a obligar. Nadie te va a forzar. Mira que a veces uno trata. Abel recibió a Cristo aquí, así que lo voy a poner de ejemplo. Abel, ¿y de qué iglesia tú vienes? Bueno, yo vengo de la iglesia tal. Oh. ¿Y allá qué tú hacías? No, pastor, mire, allá yo enseñaba los miércoles. Si a Abel le tocara irse para un país de fuera y le preguntaran, yo enseñaba los miércoles. Por un tiempo cantaba en la iglesia, pero ya, como tiene problemas en la rodilla, no puede cantar. No. Dirigía la música y siempre he estado dispuesto. Y Abel, ¿y por qué aquí no? Bueno, no. Y si tú eres activo en el mundo, tiene que ser en el mundo secular, tiene que ser activo en el mundo espiritual. Pero Dios no te va a obligar. Él espera que tú digas, heme aquí. O que tú digas que tú quieres que haga. Que tú le digas al Señor, mi meta en el 2026 no será ser una bendición para ti ni para otros. Mi meta de vida será ser una bendición para ti y para otros. No voy a centrar mi vida en mí mismo. Yo no voy a vivir para mí. La Biblia dice, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. Pero qué bueno que seamos de Él. Que como dice la Biblia en un versículo, que sería bueno, hablando de los siervos negligentes y el siervo que trabaja, que le dice, bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le encuentre haciendo así. ¿Y sabe lo que hace un siervo? Sentarse en una mecedora 8 horas al día sin hacer nada. Sí. No. Es trabajando. Es ocupando. A mí me da de todo cuando yo duro un rato sentado sin hacer algo para el Señor. Porque yo creo, y yo le doy gracias a Dios, que tu vida y la mía puede ser útil en las manos de un Dios eterno. Padre bueno y Dios misericordioso, estamos agradecidos de ti, porque Cristo, para ayudarnos, no se quedó en la gloria, sentado a la diestra de Dios Padre, sino que bajó
Él bajó, se hizo hombre, se hizo siervo, fue obediente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que a través de Él otros lleguen a ser salvos. Padre mío, esa es la voluntad de Dios, poder ayudar a otros en tu iglesia, servir, ser útiles en tu reino, en tu grey, ser una bendición, Señor, y que tú puedas encontrar contentamiento, complacencia, viendo cómo vivimos y cómo somos. Señor, mueve el corazón de aquellos que quizás tú has estado inquietando para que se decidan a servirte a ti.